Hola, soy Rachel, bienvenidos a mi canal, espero que estéis súper bien. Hoy, como cada semana, os traigo un nuevo tutorial. En este caso será esta pulsera de macramé muy fácil de hacer con un patrón súper sencillo. Así que si quieres aprender a hacerla, quédate hasta el final. Y si te gustan las manualidades o el macramé, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Vamos a estar utilizando hilo brasileño encerado de poliéster de 1 milímetro de grosor. Aquí os dejo el código de color por si os gusta. Comenzamos cortando 6 hilos de 1 metro cada uno. Los juntamos y vamos a medir a los 15 centímetros. Aquí donde hemos marcado lo vamos a colocar en la tabla con pinza, dejando los 15 centímetros en la parte superior. Cogeremos el primer hilo de la parte derecha, que hará de hilo guía. Lo pasaremos por encima del resto, de esta manera. Y con el siguiente vamos a estar realizando nudos cordón diagonal hacia la derecha. Para ello lo pasamos por encima, por detrás y por el orificio que se forma. Tiramos y ajustamos. Y este nudo se compone de 2 movimientos, así que vamos a repetirlo una vez más. Recordar tener siempre el hilo guía bien tenso a la hora de anudar. Cuando ya lo tengamos, vamos a continuar haciendo el mismo nudo con los 3 siguientes hilos sobre el mismo hilo guía. Recordar que este nudo cordón lo tenéis explicado en el vídeo de nudos básicos, que os lo dejaré por aquí arriba y en la cajita de descripción. Cuando hayamos hecho los 4 nudos con los 4 hilos, nos quedarán en esta parte derecha. Y el que no vamos a utilizar lo vamos a apartar, lo vamos a descartar de momento. Continuamos cogiendo el primer hilo de la parte derecha, lo pasamos por encima del resto y con ellos vamos a realizar nudos cordón diagonal hacia la derecha. Cuando lo tengamos realizaremos el mismo procedimiento. Cogemos el primer hilo de la parte derecha que hará de guía, pasará por encima del resto y con ellos, que serán 2 hilos, haremos nudos cordón diagonal hacia la derecha. Y por último bajamos el cuarto hilo que hará también de hilo guía, pasará por encima del siguiente y con este realizaremos un nudo cordón diagonal hacia la derecha. Como veis hemos pasado todos los hilos a la parte izquierda, excepto este hilo de la parte derecha que es el último hilo anudador. En este caso lo vamos a dejar apartado, lo vamos a descartar de momento igual que hemos descartado el primero. Y ahora sí, en esta parte lo que vamos a hacer es bajar este hilo que hemos descartado al inicio y lo vamos a pasar por encima del resto. Hará de hilo guía y quedará en esta posición en diagonal. Y lo que vamos a estar haciendo son nudos cordón diagonal hacia la izquierda con los 4 hilos que tenemos en esta parte de aquí. Mantenemos bien tenso este hilo guía. Y realizamos los 4 nudos. Con mucho cuidado con el primer nudo, que no suba demasiado hacia arriba. Ajustamos bien. Y continuamos haciendo nudos cordón con los 3 siguientes hilos.
Cuando ya lo tengamos, del mismo modo que hemos empezado, vamos a descartar este hilo, lo vamos a dejar así en esta posición. Y ahora vamos a estar repitiendo el mismo procedimiento, pero en el lado izquierdo, es decir, en espejo. Así que para ello vamos a empezar cogiendo el primer hilo, lo pasamos por encima del resto y con los siguientes hilos vamos a estar realizando nudos cordón diagonal hacia la izquierda. Esta parte la vamos a dejar un poquito más rápida, pero si necesitáis verlo de nuevo os dejaré las marcas de tiempo en la cajita de descripción. Cuando hayamos terminado el lado izquierdo, este sería el patrón completo, así que únicamente quedaría repetir el mismo procedimiento que en el inicio de la pulsera. Recordad que en la cajita de descripción tenéis las marcas de tiempo por si necesitáis volver a ese punto. Para los que todavía no me conocen, pueden seguirme en Instagram y visitar mi página web. Realizo pedidos personalizados, también sets con los materiales necesarios para hacer las joyitas de mis tutoriales y hago envíos a todo el mundo. Y si te está gustando este tutorial, no olvides tu like y suscribirte al canal si todavía no lo estás. Eso me ayudaría muchísimo. Yo he realizado un tejido de unos 13 centímetros aproximadamente, pero tenéis hilo suficiente para hacerla incluso de 15-17 centímetros. Como veis, yo he terminado con un pequeño borde en esta parte para cerrar la pulsera, para que no quedasen los hilos sueltos. Y este hilo que normalmente descartábamos también lo vamos a utilizar, lo pasamos por debajo y vamos a realizar nudo cordón diagonal con él. De esta manera el borde llega hasta el final de la pulsera. Ajustamos muy bien el último nudo. Y ahora sí vamos a realizar este mismo procedimiento en el otro extremo. Como veis, aquí es donde hemos empezado la pulsera. También vamos a realizar un pequeño borde para sujetar este hilo. Esto es totalmente opcional, pero yo como voy a hacer una trenza, ese hilo lo voy a descartar, es decir, el hilo que está en la esquina lo voy a descartar, así que prefiero hacer este borde para que quede todo bien sujeto. Y lo mismo, vamos a realizar nudo cordón diagonal con el resto de los hilos. Y ahora voy a realizar la extensión del cierre. Como veis, aparto los 2 hilos de los extremos y me quedo con los 4 del centro. Y voy a realizar una pequeña trenza. Para ello iré intercalando el primer hilo y el cuarto. Los iré colocando siempre en la segunda posición. El primero en la segunda posición, el cuarto en la segunda posición. Y de esta manera voy a ir haciendo una pequeña trenza con una medida más o menos de unos 6 centímetros aproximadamente. Haremos un pequeño nudo al final y realizaremos el mismo procedimiento en el otro extremo de la pulsera. Cortamos los hilos sobrantes. Como veis, aquí os he dejado bastante hilo por si queréis hacer la pulsera un poquito más grande. Sellaremos con un poquito de calor, únicamente acercando la llama al tejido. Y realizaremos también un nudo corredizo con nudo plano. Este nudo lo tenéis explicado en el vídeo de entorchado y nudo corredizo, que os lo dejaré por aquí arriba y en la cajita de descripción, para poder así realizar un cierre totalmente ajustable. Esta versión, que sería con muchos colores, la verdad es que con el nudo cordón no me gusta mucho cómo queda, pero saber que el nudo cordón, si lo miramos por detrás, se convierte en el nudo hacia adelante y nudo hacia detrás, me parece mucho más bonita de esta manera. Os lo digo porque siempre que hagáis pulseras con muchos colores, el nudo hacia adelante y hacia detrás tapa por completo el hilo guía, es decir, no se ve el hilo que hay debajo. Como veis, con el nudo cordón es muy fácil que se vea el color del hilo guía en este caso. Y es por eso que os lo comento, por si queréis hacer, veis, aquí en esta parte que se ve el verde. La verdad es que cuando es multicolor a mí me gusta o bien tener siempre el mismo hilo guía, pero en este caso no se puede, en este caso depende mucho de los colores que utilicemos porque todos hacen de guía y de anudador. Así que yo me quedo con la pulsera vista desde atrás. Dejadme saber en comentarios cuál os gusta más.
Y este sería el resultado final. Como podéis ver, es una pulsera fácil y rápida con un patrón muy sencillo, con solo 6 metros de hilo. Recordad que estoy preparando pedidos de hilos desde 5 metros, así que si necesitáis podéis contactar conmigo por Instagram y os daré más detalles. Espero que os haya gustado mucho y si es así, dejármelo saber en comentarios, darle like al vídeo, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!